están listos para cambiar su mente, están listos para llenar ese shotcito de alegría, de energía y de muchas ganas de seguir adelante, porque como todos necesitamos una dosis de motivación e inspiración todos los días. Y bueno, espero yo poder cumplir esa función en ese shotcito que se toman todos los días. Y bueno, por supuesto, esto no sería posible sin mis invitados. Y el día de hoy tengo una invitada de primer nivel. Es una mujer maravillosa, es una mujer, no sé si es más hermosa, como siempre digo, como no sé si es más hermosa por dentro o por fuera, pero la verdad es que es una mujer admirable, que tiene muchas cosas que compartir, que ha hecho un gran papel como mamá, como esposa, como ser humano, como figura pública, como empresaria, como muchas cosas que ella ha sido. Y bueno, ahora escribió este libro que me encantó, que me hizo llegar ahí a Grupo Fórmula, se llama Cómoda en mi piel. Y bueno, ya vieron quién es. Ella es Raquel Besudo, mi querida y admirada Raquel Besudo, hermosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy feliz eh, de estar con ustedes, contigo en lo especial, Luz. Eres como tu nombre, una luz, y estoy feliz de poder compartir esto que es mi bebé, que realmente no es fácil desnudarte y empezar a hablar de quién eres y cómo es que lograste ser quien eres, porque yo, como te puedo decir, tampoco me lo creo, no sé cómo he llegado a lo que soy, pero la vida te va dando esas oportunidades y hay que tomarlas, y hasta la fecha no entiendo mi fortaleza y mi resiliencia, y yo sí creo que tiene mucho que ver como que las mujeres tenemos un papel muy importante en este existir. 100%, mi hermosa. Y bueno, vamos a llegar por allá, pero vamos por partes. Es un libro Sí. en donde hablas, por supuesto, desde tu infancia. Y yo podría pensar, ¿no? Una mujer que lo ha tenido todo, que ciertamente ha sido muy afortunada, ¿qué podría estar mal en su vida? ¿No? Y eso lo vamos a tocar en algún momento. Pero quiero tocar específicamente el punto de tu infancia. Hoy en día, los adultos, los jóvenes, nos encontramos con el tema de pues qué tan jodido, qué tan amolado, qué tan lastimado está nuestro niño interior, porque ciertamente vivimos cosas en la infancia que nos marcan, que nos trauman, que nos programan, que todo este rollo, ¿no? Entonces, parecería en este libro que la infancia de Raquel Besudo, de Raquel Birman, porque en aquel entonces todavía no estabas casada, entonces parecería que esta infancia fue muy bonita, pero quisiera preguntarte a ti o preguntarle a esa niña interior, eh, ¿qué marcó la vida de Raquel Birman en su infancia, en lo positivo y en lo negativo, si es que hay algo negativo? Entonces, me gustaría saber eso, hermosa. Luz querida, sí, fíjate que es muy importante, y hoy mismo estoy pensando cómo me marcó mi infancia, y eso es definitivo porque la verdad nazco en un momento después de la guerra, cuando mis padres llegan como refugiados, México les abre las puertas, nazco aquí. No puedo creer este país tan divino al que hasta la fecha adoro como nada en el mundo. Digo que soy más mexicana que el chile verde. En fin, me enloquece mi país, y soy feliz de haber nacido aquí. Mis padres, por lo mismo de la guerra, judíos, refugiados, les abren las puertas, y a mí lo único que me dan mis padres es un amor impensable. ¿Por qué? Porque era yo la pequeña, era yo la única mujer. Entonces, la verdad, mi infancia fue increíble. Claro, fui una niña muy machetera, ya sabes, la mejor tenía yo que ser, siempre fui becada, entonces siempre tenía yo algo por qué luchar, mis padres me impulsaban, y yo la verdad estaba fascinada. Llegaron mis 16 años y ahí empieza todo el cambio de mi vida. Claro, y es ahí cuando decide Raquel Birman convertirse en Raquel Besudo, ¿no? Y para aquellos que ya no creen en el amor, que ya no creen en el príncipe azul, que no saben o no piensan o no creen que existe realmente el hombre o la mujer perfecta, en tu caso sí lo fue. Amor a primera vista, y bueno, lo que hoy en día, pues yo creo que difícilmente vemos, ¿no? Matrimonios tan jóvenes. En aquel entonces, pues bueno, era lo más normal del mundo, ¿no? A los 16 años conoce Raquel el amor y todo cambia en tu Fíjate, vida. sí, la verdad, pensar que a los 16 años, ahora veo jóvenes de 16 años y digo, qué horror, era un infanticidio total. Pero la verdad, en esa época estábamos listas. Yo no sé qué es lo que pasaba
con nuestra manera de desarrollarnos, que a los 16 años llegó este señor que me llevaba 7 años, llegó a mi casa y luego él le dice a su hermano que con esa abuelita se va a casar y yo luego siento esa vibración, esos, como dicen, esas maripositas en el estómago y dije, qué barbaridad. Bueno, duré un año fascinada con miles de regalos que me llegaban porque hizo todo lo posible por enamorarme y bueno, yo estaba enamorada desde el día 1 y me caso a los 17. La verdad, yo no lo recomendaría, pero si te llega el amor, no lo dejes ir porque es una oportunidad increíble para más o menos hacerla bien, porque si no hay amor, entonces no la vas a hacer bien. Y Claro. habiendo amor, tienes mucha más resistencia a todo lo que te pueda pasar. Hermosa, antes de pasar a esa etapa, hay un fragmento en tu libro en donde dices, infancia es igual a destino. ¿A qué te refieres específicamente cuando haces esa cita de infancia es igual a destino? Sí, porque yo creo que cuando tú tienes muy marcado qué es lo que te pasó en tu infancia, sin darte cuenta, lo vas a repetir en algún momento dado de tu existencia. O sea, esa personalidad que tuviste de pequeña siempre va a relucir porque vas, como son momentos que no te das cuenta, pero que repiten y repiten esa tu personalidad interior que la tienes a pesar de ti. Entonces, por eso, bueno, lo dijo un gran filósofo, infancia es destino, porque tus, tus coordenadas se repetirán a lo largo de tu vida. Y esas las mamas desde pequeña. Pero podríamos cambiar este destino si quisiéramos o no, porque si viviste, o sea, en tu caso, pues qué belleza, ¿no? Ojalá todos hubiéramos tenido esa infancia tan hermosa, tan llena de amor, tan llena de buenos recuerdos, pero en el caso de otras muchas que no tuvimos la oportunidad de tener una infancia así tan hermosa, sería un poco limitante para los demás decir tu infancia es tu destino, ¿no? ¿Tú crees que sí se puede Estoy de cambiar? acuerdo. Yo creo que sí, obviamente, yo creo que lo tienes siempre presente, pero claro, yo creo que yo crecí, evolucioné, cambié todos los preceptos que tuve, siempre estarán presentes, pero claro, cuando vas desarrollándote, madurando, obviamente empiezan a existir tantos otros valores, tantos otros conceptos que los vas adaptando. Pero lo más importante, y yo creo que sí es como para que sea como muy cualitativo de este trabajo, es que para mí lo más importante fue que no me conformé con haber sido mamá preciosa y esposa linda y una buena ama de casa. Para mí no era suficiente. No, eso quiere decir que no sea increíble hacerlo, pero para mí, con tantas inquietudes, consciente de que para alcanzar algo tienes que prepararte, tuve que estudiar, tuve que hacer toda una educación superior para poder desarrollarme como yo quería. Pero claro que tú modificas tu destino, eso es definitivo. Tú eres la dueña de tu vida. Quiero que hablemos de esta parte de naciste, creciste llena de amor, de buenos recuerdos con tus papis, todo fluía, un ambiente precioso, armonioso, increíble. Y cuando decides casarte a los 17 años, empiezas a formar parte de una familia completamente diferente. Empiezas de cierta forma como cuando Buda dejó su castillo, ¿no? Empiezas a ver cosas que no sabías que existían a esa edad. ¿Qué cosas fueron las que te dijiste, ah, caray, ¿y esto cómo se come? Exacto. No, desde todo. La verdad, yo venía de una familia integrada, clase media, muy lindos, como te comento y tú lo leíste, amantes, amables, todo lo mejor. Y entro a una familia totalmente diferente y hago conciencia hoy día que yo crecí dentro de la familia de Sudo porque la Birman duró 16 años y todos los demás años ya soy de Sudo y empiezo a entender y a comprender una familia que yo no tenía idea que existía, un padre que era un ejemplo de solidez y de así se hacen las cosas y esto es como se hace todo y su amor no era tan sublime como yo me imaginaba que todos los padres eran
y eso todo creo que es parte de esta madurez que fui logrando, entendiendo que mi vida era un pedacito en el mundo cuando el mundo es mucho más complejo y me tuve que adaptar. Pero me adapté a través de muchos golpes, de muchos, obviamente la pérdida de mi hijo, en fin, todo eso me hizo evolucionar y al día de hoy pensar cómo pude resistir, porque es un juego de fuerzas que la vida te va poniendo enfrente y tú tienes que saber cómo manejarlo. Oye, Traté por todo. hablando justamente de, perdón que te interrumpa, hermosa, de cómo manejarlo, hubo una época en tu matrimonio en el que después de que León fue un hombre eh, amoroso, respetuoso, empezó a convertirse en un hombre celoso, posesivo, mandón, un grosero, no sé, como, o así fuerte, ¿no? En el tema, al punto de que se convirtió en un abuso físico, mental, espiritual, psicológico, etcétera. Sin embargo, lograste rescatar todavía ese matrimonio. O sea, hoy en día hay muchas mujeres que viven esa situación y por una u otra razón se quedan calladas y no saben qué hacer. Platícanos tú cómo lo viviste y qué hiciste respecto a esta situación específica y en esta etapa de tu vida. Qué bueno que lo preguntas porque yo creo que para la mujer hoy día es muy importante saber que un macho, porque es en lo que se convirtió mi marido, en un macho, a tal hora en mi casa, no puedes hacer más que esto. Y sí, era muchos celos, inseguridades, y no te das cuenta hasta que lo estás viviendo y dices, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Pero por eso te digo que hay que casarse enamorados, porque León llegó un momento en que yo ya no sabía ni qué hacer y empecé a decir mentiras, tuve que confrontarlo al darse cuenta que estoy diciendo mentiras, pero cuando le dije, no te vuelvo a decir una mentira, pero me vas a dejar ser, le cayó el 20 y entonces dijo, ¿y qué quieres decir? Quiero ser Raquel Besudo, no quiero ser la esposa de... Y ahí es donde empecé a darme cuenta que sí tenía yo cierta fuerza, que él no iba a estar siempre como que deteniéndome, porque eso es lo peor que puede hacer una mujer, aceptar que te subyuguen, que te aplasten. Pero yo creo que el meollo de esto es el amor. Él no quería para nada separarse de mí. No entendía cómo hacerme entender que estaba yo, que él no tenía tanta seguridad como yo tenía en mí misma. Y se lo fui demostrando. Le dije, voy a estudiar, y él me persiguió por todos lados para saber si estaba yo estudiando y dónde estaba. Pero como yo estaba fascinada haciendo lo que hacía y tranquila haciendo lo que hacía, nunca tuvo ningún problema y no volví a tener problemas en ese sentido. Claro, surgieron otras cosas, pero me empezó a respetar al mil. Y eso creo que se lo tiene uno que ganar, sobre todo en una sociedad patriarcal, no hay de otra. Tenemos que empezar a volver a una sociedad más equilibrada. ¿Qué le dices a esas personas, a esos jóvenes, a esas señoras, a esas personas que quieren salir adelante y quieren ser alguien como tú, pero no tienen esas oportunidades, no tienen la oportunidad de ir a una cena de gala con el señor Carlos Slim, o no tienen la posibilidad de codearse con importantes políticos del país, que no tienen la posibilidad de ser comadres, compadres, de directivos importantes de empresas de primer nivel en nuestro país? Entonces, ¿cómo podrían ellos llegar a ser alguien como tú lo has hecho? Mira, eso fue una suerte que yo nunca escogí, pero yo creo que cada quien tiene un derrotero en la vida y aunque tú dices, bueno, estuve rodeada de todas estas personalidades a mí, que tenía un acceso muy fácil, pero eso no me ayudó en mi vida personal. Esto es como un aditamento más, porque gracias a mi estudio, gracias a mi esfuerzo, es que logré empezar a trabajar en el Poliforum Siqueiros, por ejemplo, y eso no fue gracias a que tuve a alguien que me patrocinara, no, demostré con mi trabajo que yo puedo hacerlo, conocía yo a Siqueiros y fue coyuntural, pero demostré quién era, porque si no, no hubiera yo llegado a lo que yo podía llegar. Sí te ayuda, pero no es sine qua non, no es una receta a fuerza. Y yo sí creo que lo más importante es educarte,
aprender y tener una meta. Una vez que tienes algo que dices, por ahí voy, hacer todo tu esfuerzo para lograrlo. Claro, yo estuve muy adornada con estas situaciones y con estas vida social, pero cuando me dicen, ¿quién es Raquel Besugo? No tiene nada que ver con esa parte social que la tenía, pero no es la que me ayudó a ser quien soy. Eso lo tengo claro. ¿Es una mujer feliz? ¿Eres una mujer feliz? No, no feliz lo que le sigue, como dicen. Estoy muy feliz porque soy viuda hace 3 años. Mi marido le vino mucho deterioro físico porque después de la muerte de mi hijo, que era el bebé y era su heredero natural, el único hombre, para León fue totalmente devastador y para mí también. Sin embargo, ahí es donde digo que las mujeres tenemos esa resiliencia, ves todo el panorama. Ellos ya nomás ven ese vínculo y no pueden salir de ahí. Y yo veía a la familia, yo decía, mis hijas, pobrecitas, ¿y ahora qué hacemos? Y ves todo, y tuve que reaccionar y tuve que sacarlo, pero nunca dejó de estar tan afectado. Y 40 años después duró todavía, pero nunca fue el mismo hombre. Siempre estuvo como herido de muerte. Y eso hizo que estuviera enfermo, y ya los últimos 5 años estuvieron verdaderamente eh, muy poco, con poca calidad de vida, poca cualidad. Entonces, gracias a Dios, ahora sí lo digo, se fue tranquilo y ahora me siento totalmente como cumplí, logré cerrar ese círculo. Tengo 2 hijas divinas, tengo 5 nietos hermosos y ya hasta 2 bisnietos. Entonces, como digo, la vida te quita, pero también te da. Y ahorita estoy viviendo una nueva etapa, que es haber conocido a otro hombre, y ese hombre del cual ya me enamoré y él se enamoró. ¡Wow! ¡Qué Y entonces padre! estoy Ah, uy, yo ya te iba a decir, oye, vamos a abrir un casting para ver quién encuentra primero novio, tú o yo, pero pues ya me ganaste. ¿Qué opinas, por ejemplo, ahora del matrimonio? Que bueno, pues antes era pues te casas, ¿no? Ahora es, pues si quieres te casas y si no, pues la unión libre, ¿no? O sea, matrimonio o unión libre. Yo abogo por el matrimonio, pero entiendo perfectamente hoy día que la unión libre tiene sus ventajas, porque si realmente tú quieres a tu pareja, vas a durar toda la vida, no necesitas el sello ni la parte oficial, pero siempre un matrimonio, por lo menos en mi concepción, es como que lograste algo más, es una etapa más, es como recibirte en la escuela, es como cerrar para alguien de mi edad. Ya yo siento que es demasiada libertad, demasiado. Ay, Okay. pero es Vas por el cuestión. matrimonio, ¿no? Yo abogo por el Por el matrimonio. matrimonio, Bueno. no importa que sea solo civil, ¿Qué es más importante, inteligencia emocional o inteligencia intelectual? ambas. La inteligencia emocional es importantísima porque yo creo que la mujer tiene eso mucho más alerta que el hombre, pero la inteligencia intelectual es la que te va a ayudar a dar ese gran paso. Dar para recibir. ¿Tienes que dar para recibir? Definitivo tienes que dar para recibir, pero sin pensar que lo estás dando para recibir. Automáticamente te va a llegar. ¿Qué le dirías a esa gente que no sabe dar? Sabes que te tiene que nacer, y es algo que me nace toda la vida. Lo aprendí desde con la compañera María Esther. Yo estaba todavía jovencita, mis hijitos chiquitos, y ella me enseñó cómo daba y daba y daba, y entendí que si no das, no te elevas, y es una manera de elevarte. Ujú. Hay una frase que me encanta, que también siempre la comparto y concuerdo contigo, y es aventarte al abismo y a lo desconocido, ¿no? ¿Qué opinas respecto a ello? La gente tiene miedo, Bueno, la gente tiene miedo a, no, yo soy de las primeras. Fíjate que ya van 2 veces que en Acapulco me subo al éxtasis, que es esa manera de pasar de una montaña a la otra, y a esta edad soy feliz haciéndolo, y la sensación de qué arriesgada,
me enloquece. O sea, yo sí creo que yo tengo un temperamento que no muchas tenemos. ¿Tú crees que título es igual a éxito? Sí y no. El título te va a dar cierto nivel, pero ahora tienes que ejecutar, porque tener un título y no ejercerlo, muchas veces el título no dice mucho a menos que lo demuestres. Yo sí creo que es muy importante un título, pero lo más importante es cómo manejas tu vida para realizar algo fuera de ser. ¿Las enfermedades son resultado de las emociones mal manejadas? No necesariamente como la pandemia que estamos empezando a terminar, porque hay cosas que no las puedes tú controlar, pero yo sí creo que enfermedades propias de tu personalidad sí la puedes manejar. Tú puedes hacer que no te pasen cosas porque muchas veces tú las atraes. ¿Existe el destino? Ay, sí, yo no sé si es destino o es, yo digo que conmigo hoy día es diosidencia porque fue un coincidir como esa preciosa música y melodía, porque yo creo que hay cosas que no te imaginas y te suceden. Y tú andas buscando y buscando y nunca pasan. Entonces hay momentos en que dices, wow, te sorprende. La vida, la existencia es una maravilla, el existir mismo es una bendición. Dicen que para ser millonario, para ser rico, tienes que pensar como piensan los ricos, tienes que pensar como piensan los millonarios. Quiero preguntarte, algún momento de los más críticos que pudiste vivir en tu vida, económicamente hablando, y qué tipo de mentalidad te sacó adelante. Lo leíste, llegó un momento en que yo sí veía que mi marido estaba demasiado enganchado con su padre y teníamos que cortar ese cordón umbilical y fue un momento muy especial porque sabía que no le iba a dar nada después de 20 años de trabajar, pero ahí es donde digo yo que para mí lo más importante era ver a mi marido feliz y yo no lo veía feliz, entonces todos estábamos viviendo lo mismo y fue mi mejor decisión en la vida porque lo hice recapacitar, llegamos de cero, teníamos donde vivir, eso sí lo teníamos, y volvió a empezar y yo veía que iba a lograrlo y al mismo tiempo yo empecé también a hacer mi vida. Es decir, a ser también una persona activa. Y eso yo creo que es muy importante. Saber que hay un futuro, aunque parezca que todo se acabó. En esos momentos no te arrepentiste como decir, ay, ¿por qué dejamos todos estos lujos, todas estas cosas así, los viajes, las comodidades, todo eso? Sí y no. O sea, creo que sí, obviamente, soy humana y seguro dije, ¿qué hice? Pero bendije a mi marido porque me hizo caso, porque él podía haber dicho para nada, no lo puedo hacer, y no tenerme confianza. Y ahí me di cuenta que tengo yo ese poder de convencer y que lo tenía yo que tener con mucho, ya manejarlo con más cuidado, porque sí era yo una importante influencia en la vida de mi esposo. Y, y la mentalidad, hermosa, en qué momento de tu vida crees que justamente nació o de dónde aprendiste o de dónde en algún momento de tu vida observaste la actitud de algún maestro, de algún conocido, de tu suegro, incluso, no sé, de alguien que hayas dicho, esto me dejó marcada para toda mi vida y es una enseñanza y un aprendizaje que he podido llevar a cabo en los momentos más críticos de mi vida? Fíjate que sí, qué bueno que lo mencionas. Mi suegro fue una parte determinante en mi existencia. Me di cuenta cómo puede un personaje de la nada también, pues llegó sin nada y empezó poco a poco y llegó a ser uno de los hombres más importantes del país. Y eso me hizo pensar que tienes que tener en mente un propósito y cuando lo logras, ya la hiciste. Tú, hermosa, te apasionaste muchísimo por la historia. A mí, por ejemplo, la historia fue algo que la verdad no me entró como muy bien. Yo decía, ¿a quién le consta que pasó todo esto? ¿Y desde qué ojos fue contado todo esto? ¿Y desde qué perspectiva? ¿Y como por qué tendría yo que creer todo esto? Y no me importa la historia porque la historia ya pasó y yo ni estuve ahí, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Pero bueno, tú sí. Exacto.
Pero hay un tema que me encanta, ahora yo que estoy viviendo entre la Ciudad de México y Tulum, que es el tema de la muerte. Por supuesto, tú has vivido la muerte de una forma muy cercana con dos de las personas pues, más cercanas y más amadas en tu vida. Por supuesto, un hijo, la pérdida de un hijo, y hace algunos años la pérdida de tu esposo. Entonces, quiero que nos platiques, así como resumido, si nos tuvieras que dar una clase de cómo los mayas veían la muerte en nuestros antepasados. ¿Cómo nos explicarías eso? Mira, nuestros prehispánicos en general y los mayas en particular, pero te puedo decir que los nahuas, los aztecas, que es lo mismo, y la zona maya, los mayas, todos ellos veían la muerte como un desarrollo más de la existencia. La muerte no era un desafío, no era algo triste, ni mucho menos. La muerte era un poder llegar a otro mundo y ellos hablaban de 13 pasos para llegar al lugar más importante, por eso eran 13 inframundos y eran 10 cielos. O sea, todo para ellos era un desenvolverte, irte bajando hasta que llegaras a la paz total. Y lo ves inclusive entre los mayas en la gran tumba de Palenque, que fue un hallazgo maravilloso, donde sí te das cuenta que era una ceremonia fastuosa, porque lo veían, lo vestían con sus mejores galas, y la máscara del señor de Palenque, que es una belleza toda de jade, en fin, y su gran collar hermosísimo también. En fin, es un momento de celebración, no es un momento de tristeza, y así lo maneja todos nuestros antepasados prehispánicos, porque es nuestra cultura. Y cuando me dices que nunca te interesó la historia, fíjate qué es lo que a mí más me apasiona. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo digo infancia es destino, también nuestra historia es la que nos marca. Y esa historia es la que nos hace ser estos mexicanos que vemos hoy. Imagínate sin toda esta tradición. Piensa en qué otra cultura del mundo, qué otro país del mundo tiene la riqueza que tiene nuestro México. Uy, no, no, eso sí somos, Ningún, eso porque sí lo he inclusive vivido. Perú tiene, claro, Machu Picchu, Cusco, lo que tú quieras, y son los incas. En Colombia me he encontrado que tienen infinidad de tribus, pero casi no las conocemos. Pero ve lo que dejaron nuestros antepasados, esas pirámides, esos restos arqueológicos. Ve todo el trabajo arqueológico hoy día, no, cada día aprendemos más. Yo, bueno, estudiando la zona maya, encontrar los jeroglíficos y tener una lingüista especializada en descifrar los glifos, bueno, hace cuenta, ciencia ficción. Claro. Y yo, aparte, soy amante de la cultura griega. Entonces, si tú me dices, ¿en qué momento del mundo de la existencia me hubiera gustado vivir? Obvio, en la época de los griegos. ¿Por qué? Porque bueno, nace la humanidad inteligente y sensible, porque ahí se da todo. La filosofía, la política, pero también que hay homosexualismo, o sea, nace todo. Todo lo que ahorita nos sorprende, ahí se dio. Y se dio de una manera tan interesante. Yo soy socrática, acabé de estudiar historia y tomé clases de filosofía. Y luego yo di clases de filosofía porque yo decía, yo toda la vida, y eso también es importante, desde pequeña, era yo la pregunta constante. Yo les decía a mis padres que yo no entendía el por qué soy, el por qué existo, el por qué tengo cabeza, ojos, nariz, todo. Nada aceptaba yo como válido. Entonces, qué bueno que me puse a estudiar, porque entonces empecé a entender que lo único importante es preguntar y que nada es constante y que todo cambia. Y por eso llega un momento en que ya que tienes esa sabiduría, claro, no me siento sabia, pero ya que tienes todos esos conocimientos, entonces estás preparado para, de lo que pase, sacarle el mejor provecho, bueno y malo. Si tú fueras la secretaria de Educación y estuviera en tus manos proponer algún cambio en el sistema educativo, ¿cuáles serían las materias base que pondrías
para todos los alumnos en educación primaria, secundaria, que es cuando nos tenemos que ir ahí formando, ¿no? Sí, mira, matemáticas, pues ni modo, tienes que aprender a sumar y a restar. Luego, Matemáticas. civismo, Sí. entender que el mundo es respeto a ciertas leyes, que tenemos que seguir siendo muy respetuosos de una constitución que desde que funciona, funciona. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender de los países que sí les funciona porque tienen muy claro. Después, geografía. Muy importante entender todo, dónde estás viviendo y cuál es este mundo que te tocó vivir. Ah, obviamente historia, porque necesitamos saber quién eres, de dónde vienes y cuántos más habitantes hay en el mundo. Y filosofía, claro, según el grado, pero entender las relaciones humanas. Y yo creo que hasta ahí. Quizá moral, ética, porque ética es muy Inteligencia importante para emocional, mira, que es súper importante. Ahorita si no estás fortalecido también. La emocionalmente, inteligencia emocional, claro, básica, porque es no todo básica. es acá, sino que No. el Sabe conocer tus corazón, estados de ánimo y por qué a veces estás triste, por qué a veces estás contento, por qué pasan cosas inesperadas y que tengas esa fortaleza el, de, sí, que tengas esa fortaleza de decir la resiliencia, ¿no? La resiliencia es parte de una inteligencia emocional y demás. Pero bueno, pues ya, Raque para secretaria de Educación. Hermosa, qué placer. Mil gracias por regalarnos este tiempo de ay, tu no vida, eres lo de tu hermosa máximo. vida. No, gracias a ti. Les recomiendo este libro, de verdad. Les puedo decir que yo me he inclinado mucho más al tema de los audiolibros por cuestión práctica. Sin embargo, por algo, yo no sé por qué, pero por algo yo agarré este libro. Estaba aquí sentada el sábado, lo agarré, lo empecé a ojear y dije, bueno, a ver, y algo me atrapó y lo terminé. El domingo te escribí, te dije, hermosa, podemos hacer una entrevista. Y bueno, de verdad, nuevamente y al aire, te agradezco muchísimo y te externo todo mi admiración, todo mi respeto y todo ese amor que siento por ti como una mujer hermosa y chingona, como que eres. Y pues bueno, también agradecerte por formar parte de mi vida y ahora de mi proyecto de vida que es Cambiando Mentes.